Se aprobó en la Cámara de Diputados el llamado Plan B de la reforma electoral. Esto ha sucedido en medio de tensiones políticas, negociaciones farragosas y una posible disputa por el rumbo institucional del país. Sin duda, el proceso de aprobación de esta iniciativa es un termómetro que nos ubica el nivel y el debate, los intereses de los diferentes sectores de la clase política mexicana. Lo que comenzó como una iniciativa para reducir privilegios reveló el verdadero estado de la alianza política, las estrategias de sobrevivencia partidista y una intensa batalla por el control narrativo en medios rumbo al 2027. Y para entender esta dinámica compleja, vamos a conversar con el doctor Felipe Gaitán Alcalá. Él es doctor en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo, con sede en México, y también es catedrático investigador de la Universidad La Salle, quien nos va a ayudar a leer, a entender este proceso que estamos viviendo actualmente. Para dar comienzo a nuestra conversación, le invito a que veamos la siguiente cápsula introductoria aquí, en el Hilo Negro. Tras el receso legislativo, la Cámara de Diputados retomó uno de los temas más relevantes de la agenda política, la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, perfilando la aprobación de la minuta los primeros días de abril con mayoría calificada del bloque oficialista y confirmando el rechazo del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. El procedimiento inició con la votación en comisiones unidas de puntos constitucionales y reforma electoral, realizada el martes 7 de abril. En esta etapa se analizó la minuta enviada por el Senado de la República, la cual fue modificada respecto a su versión original. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación de la propuesta de reforma al artículo 35 constitucional sobre la revocación de mandato, ajuste clave para asegurar el respaldo de fuerzas políticas como el Partido del Trabajo. El dictamen que llegó al Pleno contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, enfocados en aspectos de organización política, distribución de recursos y funcionamiento gubernamental. Los posicionamientos de las bancadas aliadas han sido claros. El Partido Verde ha manifestado su respaldo total, mientras que el PT ha condicionado su apoyo a los cambios previamente acordados. En este contexto, Morena ha impulsado una operación para recomponer alianzas, no solo de cara a esta votación, sino también con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030. Así, el Plan B avanza como una reforma acotada, pero políticamente significativa dentro del actual panorama legislativo. Regresamos al Hilo Negro y nuestro tema es cómo queda la clase política, cómo queda México después del Plan B, pero sobre todo lo que se viene arrastrando de un proceso realmente muy complejo de tensiones, de arreglos, de desarreglos, de desconfianzas que se han generado a partir de cómo se dieron las cosas. Felipe, muchas gracias por haber accedido a conversar con el público mexiquense y quisiera preguntarte precisamente cómo quedan los partidos, cómo queda el humor, por así decirlo, el estado de ánimo después de un desenlace muy lastimoso de una reforma electoral que se fue desdibujando hasta llegar a un plan B para muchos disminuido, descafeinado, ante un proceso político realmente muy complejo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, Bernardo, primeramente muchas gracias por invitarme a TV Mexiquense. Te decía que es parte de ya mi casa, sobre todo porque ha acogido la crítica, la reflexión y hemos estado sobre todo analizando temas políticos, temas religiosos, temas de diferente índole. En este caso, bueno, la reforma electoral, como tú bien lo decías,
termina siendo una reforma electoral descafeinada. De la expectativa que se tenía del primer plan a lo que ahora tenemos, termina siendo decepcionante en muchos sentidos, y no solamente para la población, incluso para el propio proyecto del régimen político. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo primero que abre, ¿y cómo queda el país con esta reforma? Lo primero que abre es la expectativa para el 2027, que ya está a la vuelta de la esquina, es decir, cómo se van a dar las alianzas, cómo se van a mantener, etcétera, etcétera. Creo que es una expectativa que está sobre la mesa. La segunda tiene que ver con el crecimiento de los liderazgos políticos, tanto aquellos que son de oposición como aquellos que renegaron o rechazaron la reforma electoral. Y van a jugar muy caro las canicas, digámoslo coloquialmente, lo van a poner en la mesa, y creo que va a ser difícil porque van a pedir más de lo que pueden obtener. Y la tercera, creo que la más importante, es la opinión pública. En el sentido de la población había esta idea de una reforma electoral que pudiera ser no solamente eficiente, sino que también pudiera cortar privilegios de la clase política. Y este desencanto creo que va a tener una parte importante, quizá no en votos, pero sí en la percepción de esa clase política, que de alguna manera sigue reafirmando no ceder a sus privilegios, pero sí que el pueblo en general tenga que padecer recortes y otras cosas. Felipe Gaitán, doctor, ¿qué consideraciones te merecen el Partido del Trabajo, el Verde, sobre todo cuando primero rechazan la reforma, que se decía de gran calado, y que el tema de los pluris, la designación de los pluris era como el elemento más candente, la parte económica, y después el PT, que también lo rechaza en principio, aliados ambos de Morena, y no solamente eso, sino en este plan B lo mochan todo lo que es el proceso de revocación de mandato. ¿Qué opinión te merecen estos dos partidos aliados? Como diría el dicho popular, no me ayudes, compadre. Exactamente. Y fíjate, la gran paradoja de todo esto, Bernardo, es que aquellos dos partidos que durante mucho tiempo jugaron a hacer se le llamaban estos oportunismos políticos, a jugar a hacer la bisagra, y no solamente se aliaban, tuvieron esta alianza con Morena, sino que tuvieron alianzas desde Fox. Lo tenemos también con Felipe Calderón, lo tenemos con Enrique Peña Nieto. Son partidos que se acomodaban de alguna manera y que ahora estaban aliados o están aliados con Morena, y que implica sobre todo que son partidos que han venido volando, han venido planeando de acuerdo a quién gana las elecciones o quién son los partidos más fuertes. Y venden en ese sentido como esta idea de que te consigo votos y voy a hacer un partido bisagra. ¿Cómo queda el verde? El verde, sobre todo, que no había ganado votos por sí mismo, sino siempre en alianza. Y tú recordarás que cuando se da la distribución en estos porcentajes de la mayoría en la Cámara de Diputados, el verde se infló más y cree que esos votos le pertenecen, cuando en realidad fue por una alianza. ¿Cómo queda? El verde ecologista simplemente está jugando sus fichas, está jugando al mejor postor, y el PT lo que está haciendo es tratar de no perder lo que ya ha obtenido. La reforma electoral les pegaba, los pluris iban a perder, el tema de los recursos iban a quedar cortos, y sobre todo una cuestión que tiene que ver con esta cuestión de los propios privilegios que ellos consideran en los términos locales tener más fuerza que a nivel nacional, porque la elección del 27 va mucho por las elecciones locales. Entonces, en ese sentido, ¿cómo queda? Como partidos que juegan al mejor postor, a final de cuentas, donde las lealtades en realidad son lealtades más bien acomodaticias en ese momento al que le pueda ofrecer. En este caso, jugaron en contra de una reforma que incluso a ellos mismos les beneficiaría en el largo plazo, pero jugaron a corto plazo. Sí, totalmente de acuerdo, querido Felipe. El tema es que se pensaba una gran reforma, una reforma realmente muy a fondo, de gran calado se decía, y se fue degradando poco a poco, ¿no? Y básicamente no fue la oposición, sino fueron los partidos aliados que estuvieron críticos y tomaron distancia de este proceso con consecuencias que pueden tener, ¿no? El Verde se siente fuerte en Chiapas, se siente fuerte en San Luis Potosí, el PT probablemente Veracruz y algunos otros lugares, pero ciertamente está incierta su futuro en términos del número de votos. Morena también, hay muchos gobernadores
morenistas que no han sido bien calificados. En fin, es algo que se puede analizar después. Mi pregunta es el tema de la revocación de mandato que el PT echó para atrás. ¿Qué opinión te merece esta postura del Partido del Trabajo? Sí, y mira, Bernardo, la gran paradoja de todo esto es que tanto el Verde Ecologista como el Partido del Trabajo terminan siendo los grandes adalides de la democracia, cuando nunca lo han sido. Pero en la percepción de la oposición y sobre todo en estos sectores anti-régimen muy críticos y a veces demasiado viscerales en muchos sentidos, terminan siendo los grandes adalides de la democracia cuando nunca lo fueron, nunca lo han sido. Pero ellos dicen son los salvadores de la democracia en México, cuando en realidad habría que tener un análisis como más puntual en esto. Ahora, ¿por qué la revocación del mandato del PT? Lo que tenemos es que, y ahorita tú lo decías, el PT está apostando sobre todo a elecciones locales, donde ha habido muchas fallas de representación popular de Morena, alcaldes, diputados, gobernadores y demás. Ellos están apostando a capitalizar esto de la elección del 27. Si se empataba con la revocación de mandato, la presencia de la presidenta podría jalar votos precisamente hacia el partido en el poder, que en este caso es el partido Morena. Y lo que hizo el PT fue un cálculo en términos de decir, las elecciones locales las puedo ganar yo porque hay un descontento contra Morena y no van a votar por el PRI, no van a votar por el PAN, no van a votar por Movimiento Ciudadano, sino van a votar por alguien que les habla en el mismo idioma y está cercano, no solamente a la presidenta, sino al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces jugaron mucho en ese sentido, jugaron una apuesta electoral de corto plazo de una elección local sin tener la presencia de la presidenta en la boleta. Ese fue un cálculo político, digamos, demasiado arriesgado para ellos, pero también demasiado oportunista. Y puede haber otras cosas atrás de esto, pero en Claro, principio me quedaría con esto. claro, además estamos hablando de que esta, más que una consulta popular sobre si el presidente, la presidenta debe seguir o no, pues más bien es una ratificación, dado el nivel de popularidad que tiene. Entonces, pues sí, es polémica esta postura. Finalmente, Felipe, de manera muy rápida, porque ya nos vamos a corte, la ciudadanía, ¿cómo queda? Tú ya lo apuntabas hace un momento, ¿no? Quizá no se refleje en votos, pero sí una especie de decepción, sobre todo cuando los partidos políticos, las dirigencias no son bien calificadas, peor aún, los representantes legislativos. Y frente a todo este jaloneo, ¿cómo queda la sensación entre la ciudadanía de todo este proceso que ha sido realmente pues, muy complejo y muy tirante? Claro. Bernardo, durante mucho tiempo el caso se ha criticado que la democracia mexicana es muy cara y es muy cara. Es una de las más caras que digamos que de inversión de recursos públicos porque no se permiten recursos privados por una serie de candados, pero también por la desconfianza de los actores políticos. Y lo que hizo fue generar una serie de candados y también de representaciones de sectores que no estaban en la boleta o que no alcanzaban una elección en la boleta. Se permitió esta representación plurinominal, se dio financiamiento a los partidos políticos y hay que entenderlo, se volvió muy cara por la propia desconfianza en parte de la ciudadanía, pero también de las élites políticas y de los mismos partidos. Esta cantidad de dinero en un contexto de crisis y en un contexto de carencias para la opinión pública se vuelve inaceptable en muchos sentidos. Se vuelve inaceptable porque lo que hemos visto es que los candados no siempre funcionan, pero también que muchos de estos recursos terminan en élites doradas dentro de los partidos políticos. Y hay un descontento por parte de la ciudadanía que si pudiera quitaba a los partidos políticos, les quitaba el financiamiento. ¿Por qué? Porque la percepción no es en torno a la democracia, la percepción es en torno a élites doradas que se han beneficiado durante mucho tiempo de estos beneficios. Y lo vemos, el Partido Verde Ecologista no hubiera podido ganar una elección por sí mismo, sino que ha estado en esas alianzas y se ha visto beneficiado. Igual el Partido del Trabajo, igual lo hemos visto, y tú lo conoces bien, durante mucho tiempo abrir un partido político era un negocio. Y durante mucho tiempo tuvimos partidos políticos tan pequeños, pero que recibían cantidades de dinero impresionantes y que acabaron por lesionar la propia percepción ciudadana sobre la democracia y sobre la confiabilidad electoral y sobre todo los recursos públicos. Muy bien, Felipe Gaitán. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que nuestro tema es
cómo queda el país, cómo queda la clase política, cómo queda el humor político de los ciudadanos después de la aprobación del Plan B de la reforma electoral. Usted está en el hilo negro y regresamos en un momento más. Regresamos, usted está con nosotros, Hilo Negro, y estamos analizando este tema de cómo queda el país después del Plan B. ¿Cuáles son las condiciones políticas después de la aprobación del Plan B de la reforma, que ha sido muy complejo y ha tironeado sobre todo los términos, incluso de confianza de la alianza? Pero hay un tema central también aquí que muchos analistas han dicho que frente a la presión, sobre todo teniendo en cuenta el Tratado de Libre Comercio y teniendo en cuenta también esta actitud bélica de intervención directa de Estados Unidos, el Plan B incluso llega a caer bien porque no, digamos, exaspera las críticas de Estados Unidos que, digamos, aliándose con la narrativa de la oposición, de un autoritarismo, de una reforma Maduro, de una reforma impositiva, ¡pum! Esto aparentemente podría convenir en este diálogo y en este también tironeo importante que tiene México frente a Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión frente a estos dos escenarios? Mira, Bernardo, hay una película, Match Point, de Woody Allen, que empieza con una frase, dice, perdiendo se gana. Y creo que frente a Trump, el tema de que haya quedado descafeinada en este momento una reforma electoral que se planteó de gran calado y terminamos con esta versión, termina ayudando sobre todo en la relación con Estados Unidos, porque no solamente Trump, uno piensa que Trump está todo el tiempo mirando hacia lo que pasa en México, pero lo que tendremos que entender es que en Estados Unidos la clase política y sobre todo las negociaciones se hace a través del lobbying, que se hace a través de negociaciones, presiones. Y hay un lobbying, sobre todo empresarial, muy fuerte que está presionando por una intervención económica y por presionar a México en temas políticos. Entre una clase política de oposición que recurre a Estados Unidos para hacer presión al gobierno mexicano, entre empresarios norteamericanos que intentan colocar el tema en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca y con el secretario de Estado, esta reforma termina como atenuando muchas cosas, atenuando sobre todo en el marco del Tratado de Libre Comercio, porque no va a ser un tema de negociación, va a ser un tema que de antemano ya está resuelto y se van a ir a los temas económicos y menos políticos en ese sentido, político-electorales. Esta acusación de Venezuela, Maduro, todo lo demás, creo que en este momento queda en suspenso, queda sin sustento y acaba abonando precisamente a que este lobby que está en Estados Unidos no tenga la fuerza que podría haberlo tenido si se hubiera aprobado la primera reforma. Por eso te digo, perdiendo gana, al menos con Estados Unidos, una parte que podría haber sido peligrosa para la presión, no solamente para el régimen, para el Estado mexicano, y que en este momento se salva o queda en suspenso. Pues muy bien, Felipe. Una cuestión también que queda hacia el futuro y es un poco el cómo va a quedar la alianza hacia el 27. Y vemos ahí que hay como varias posturas, entre ellas Alcalde, la presidenta de Morena, que dice, pues hay una operación cicatriz, vamos juntos, se reconstruye la alianza, ¿no? Y se presenta un bloque frente a la ciudadanía votante. Y otros dicen que no, que incluso la presidenta misma en las mañaneras ha dicho pues, que el pueblo decida, que el pueblo vote y que castiga a quien tenga que castigar, planteando que no es solo una operación cicatriz, sino hay altos niveles de desconfianza. Y tú sabes que en términos políticos la confianza, la lealtad, etcétera, es una parte central. Esta confianza se ha fracturado con el proceder, la actuación de estos partidos. ¿Cómo ves esta disyuntiva, Felipe Gaitán?
Mira, lo más cercano que podría yo ver es que pueda haber ciertos acuerdos en ciertas regiones, pero puede mantenerse la alianza, pero la confianza está rota. Es decir, la confianza sobre todo porque los protagonismos, los liderazgos, tanto del Verde como del PT, están muy crecidos y pueden solicitar cosas que, digamos, ni siquiera podrían tener acceso o no tendrían la fuerza como para solicitarlos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que la alianza puede ir, pero sobre todo haciendo un cálculo político, demostrar una homogeneidad, no para vencer a la oposición está disminuida. Si tú te fijas, el nivel de aceptación de votos no es una oposición realmente. Creo que el verdadero oposición va a estar dentro de la propia alianza, si es que se da, pero sobre todo porque el verde y el verde ecologista y el PT van a jugar sus propias cartas, entendiendo que San Luis Potosí, frente a una restricción del partido Morena que dijo no van los familiares, ahí sí va a ir. En Chiapas e incluso en Zacatecas, no hay que quitar el dedo del renglón con el caso de Monreal, del David Monreal, que intenta entrar a la jugada política. Si no se lo dan por Morena, se lo va a dar el PT. Entonces, no creo que haya, sí puede haber una operación cicatriz, pero es abajo de esa cicatriz lo que va a quedar es una desconfianza y no se va a tejer. En su momento yo creo que esta alianza no va a prosperar. El 27 quizá, pero para el 2030 ya no va a ser posible que se mantenga. Le sale muy caro al partido Morena mantener esta alianza, más caro que los beneficios que obtendría en este momento. Sí, y hay que tomar en cuenta también los nuevos partidos, ¿no? Hay partidos de ultraderecha que se están formando, pero también hay partidos que podrían aliarse o ser cercanos a Morena. En fin, está, digamos, en el aire lo que va a pasar tanto el 27, donde hay muchos gobernadores, como bien lo has dicho, muchos presidentes municipales y municipios en los cuales no ha sido exitosa la acción de Morena y que pues podría haber un repunte por parte de la oposición. Y por otra parte, pues una oposición no solamente disminuida, sino descalificada, ¿no? Es decir, un Alito Moreno, digamos, necio, persistente, ¿no? Hilarante, en fin, yo creo que hay muchos aspectos que hay que dar seguimiento y continuidad. Lo que sí es que este plan B es un parteaguas en la vida política de este país en el corto plazo. Doctor Felipe Gaitán, yo te agradezco mucho este espacio para conversar aquí en tu casa en TV Mexiquense, en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, y por supuesto yo le espero a nuestra audiencia la próxima semana aquí en El Hilo Negro. Buenas noches.